Velázquez Quenquén, comenzando la semana, su, digamos, personalidad, su experiencia, una posible candidatura ha sido comentada ampliamente la semana pasada a partir de una fotografía en la que aparece él con Carla García y con Humberto Abanto. Comenzamos la semana pasada con Jorge el Castillo del Partido Aprista y también con Humberto Abanto, pero queríamos conversar con quien podría ser si, por supuesto, hay una votación dentro del partido que lo lleva a esa posición el próximo candidato presidencial del Partido Aprista para las elecciones del 2026. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso. A ver, Gracias. tu primera lectura, antes de entrar al tema del APRA y de los partidos y la campaña, me gustaría conocer cuál es tu lectura del momento político. Aquí hay una situación determinada en el país. Hay que hablar del tema del Ministerio Público, hay que hablar de inseguridad, hay que hablar del gobierno ejecutivo, me refiero. ¿Cómo hay una situación con Petro de Colombia que de todas maneras genera cierto ruido, aunque claramente los actores diversos han dicho que el Perú tiene una posición que es básicamente Ya que constitucional agobia y que lo respaldan todos los tratados y demás? estos señores Pero tú, en general, ¿cómo ves el momento político de cara a un proceso electoral? externamente te diré que el tema de Colombia está cerrado. Se cerró con Salomón Lozano en 1922 y en 1929, cuando se destruyeron las islas, está claramente delimitado. Este es un tema en la que creo que no debe ser punto en la agenda de la política cotidiana, porque nuestros diplomáticos, nuestra Cancillería están haciendo su trabajo. Hay que dejarlo en manos de ellos, o sea, no hay problema. Es más, te digo lo siguiente, amenazan con llevarnos a La Haya cuando ellos no han cumplido la sentencia de La Haya con relación a Nicaragua. Entonces, yo creo que son contumaces en este sentido. Y mi percepción es que este señor Petro, tiene problemas en Leticia, tiene problemas en Boyará, creo, y quiere perpetuarse en el poder y parece que no tiene respaldo y utiliza así chivos expiatorios. Yo creo que tenemos que tener mucha serenidad, porque personalmente quiero zapatero a tu zapato. Yo soy político, no soy experto en estos temas, pero confío mucho en la diplomacia peruana. Nos ha demostrado la diplomacia peruana, cerrando el tema con Chile, con Ecuador, que ellos van a resolver este tema, ¿no? El senador Miguel Uribe Urday, que había sufrido un atentado hace 2 meses en una plaza pública, ha muerto hace unas horas. Y esto, sin duda, preocupa porque él era un candidato presidencial. Sí. Y ha ocurrido cosas similares en otros países en los últimos años también, lamentablemente. Y estamos entrando en una carrera electoral en el Perú. Y mucha gente piensa que aquí, esperamos que no, pero podría ocurrir algo parecido. ¿Qué piensas tú? Por supuesto que sí. Yo, primero, mis condolencias a la familia de este joven político, ¿no? Segundo, es que lo que no hay que pedir ya en Ecuador ha habido unos conatos de violencia en el último proceso electoral. Lo de Colombia es lamentable. En el Perú, creo que lo que está un poco exacerbando los ánimos es el tema de la inseguridad que agobia y la incompetencia de un gobierno para plantear una solución. Lo que hay que hacer es concreto. No hay forma que en este año estos señores que están ahí en el gobierno puedan resolver el tema de la seguridad ciudadana. Y en ese sentido hay que tener mucha prudencia. Creo que se necesita ser muy firme. Y en ese sentido, en el APRA, siempre he pensado, mi experiencia de trabajar los problemas en el sur del país cuando he sido primer ministro, yo creo que el APRA tiene que ofrecer una estrategia muy concreta con respecto al tema de la seguridad. ¿Y sabes cuál es la estrategia? La que se va a decir el 28 de julio. Porque mira la ingenuidad. Declaren emergencia San Juan del Lurigancho. Los delincuentes se van de vacaciones a otro distrito. Compro patrulleros, compro cámaras. Y hemos visto los sicarios como están viendo en televisión, cómo se mueve. Esa es una ingenuidad. Salirnos de la Corte Interamericana nos cuesta 2 años, 4 años. El 28 de julio el APRA tiene que poner en marcha toda su estrategia para reducir a estos miserables, como se hizo, como se organizó el 89. Entonces, yo creo en mucha inteligencia, pero esa es la que no se dice. ¿Tú tienes temor de morir en una campaña producto de un atentado o sufrir lesiones? O sea, te lo pregunto porque posiblemente pueda ser un candidato, pero ¿está afectando
a la política regional. O sea, hay un Sí. temor, hay un riesgo. No es que uno puede ir a una plaza pública ahora y dar un discurso. Así es. Te pueden matar de un balazo y tan pronto te venga en perspectiva, el riesgo es mayor. ¿Cómo ves eso? Así es, mira, yo no te diría que no pudiera tener temor. Yo en el curso de mi campaña política he ido a algunos lugares en Lambayeque, por ejemplo, las cooperativas, y he sido atacado hace años. Entonces, hay que guardar mucha prudencia. Yo creo que todos tenemos que ser capaces, y no podemos ser paradójicos. Todo el mundo tiene la varita mágica para resolver el tema de la seguridad. Algunos quien más habla, algunos plantean la pena de muerte, mil cosas. Pero yo creo que si la violencia se instala dentro de la actividad electoral, creo que todos estaríamos cuestionados para poder resolver ese problema a partir del 28 de julio del próximo año, ¿no? Ahora, es una violencia física, ¿no? Pero hay una violencia verbal, ¿no? Que lamentablemente también podría ser parte de la campaña, ¿no? Dimes y diretes, insultos, adjetivos que comienzan a subir de tono. Habría que hacer un llamado a los candidatos que la política guarde un espacio de concordia, de prudencia, de respeto. Eso no se va a poder evitar, porque hay en el escenario político, hay candidatos que quieren imitar a Donald Trump, otros que quieren imitar a Milley, otros que ya se están descolgando cuando comienzan a ver lo de este pequeño país, muy respetable como lo de El Salvador, cuando vemos que se comienza a instalar una dictadura encubierta en un supuesto gobierno democrático. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero yo sí creo que los peruanos, la gran clase media del país, no va a votar por el que más grita, por el que dice que va a aplicar la pena de muerte. No, yo no creo que el que más alza la voz es el que tenga la razón. El APRA tiene que mantener, en base a su experiencia de conocer este problema que es grave, mucha serenidad, mucha firmeza, y te digo, en las próximas semanas, si nosotros ganamos la elección interna, porque tenemos que ganar la elección interna, vamos a mostrarle al país los equipos que hemos convocado para construir esta estrategia que permita atacar la seguridad ciudadana y el crimen internacional. Entonces, de mi parte, yo creo que este escenario electoral tiene que ser el reino donde se discutan las ideas y cómo lo vas a concretizar, y no que el que más agrede es el que más tiene la razón, ¿no? ¿Ves una solución a la seguridad por el lado de Bukele o no? Por supuesto, pero no, yo creo que el Perú, mira, mi experiencia personal, durante 15 meses que fui primer ministro, nosotros pudimos sofocar el paro de la convención en Sicuani, qué sé yo, dialogando y con firmeza. Dialogando con firmeza. ¿Qué significa diálogo con firmeza? Nosotros nos sentábamos a conversar con ellos, pero no compulsivamente, no como un paro. Yo nunca me senté, nunca fui al sur mientras me tenían tomadas las localidades, porque esa es negociación compulsiva, con pistola en la mano, pero sí dialogando. Entonces, creo que lo que le está faltando al país no es quién grita más, quién habla más, sino diálogo, acercarse a la gente. Mire, este gobierno deja como rasgo de su fisonomía que esta señora no puede llegar al sur del país. Entonces, prácticamente Puno o Ayacucho no tienen presidente. Pero ahora que lo recuerdas, Javier, el Baguazo no fue en el gobierno de García II. Exactamente, sí. ¿Qué recuerdas de eso? Yo recuerdo que fuimos objeto de una emboscada del señor Pizango. Logró convencer a Yehude Simo, que era primer ministro, de que instalara una mesa de diálogo para resolver el tema. Yehude me buscó como presidente del Congreso, instalamos una mesa de diálogo, comenzaron a discutir un cronograma. Mientras se discutía el cronograma, este señor Pizango hacía un doble juego, comenzaba a hacer que las comunidades bajaran, y luego sucedió lo que sucedió. Pero ojo, el gobierno del presidente García asumió la responsabilidad política. Por eso Yehude renunció, dimitió. Yo reemplacé a Yehude. En cambio, en lo de Ayacucho y lo de Puno hay una herida abierta. ¿Por qué? Porque este gobierno, con el gabinete que tomó la decisión de que se usaran las armas y no el diálogo, no responden políticamente.
Entonces, en un eventual gobierno aprista, nosotros tenemos que poner a buen recaudo a nuestros policías y militares. No pueden seguir siendo carne de cañón. A ellos los van a procesar penalmente y ellos van a ser responsables de los 50 muertos, mientras los responsables políticos, lo que era una orden, sacan el cuerpo. Yo creo que hay que tener las cosas muy claras en ese... Pero, entonces, ¿qué harías tú como presidente de la República si el voto te acompaña dentro del APRA y después la votación popular en el país? El primero, mejor dicho, el 28 de julio del próximo año, en tu discurso en Nación, ¿qué le dirías a esa gente que va a estar protestando? Hay 50 o más muertos que reclaman que se vean sus procesos y que se alcance justicia. ¿Tú qué piensas que debería hacer el Poder Judicial y el Estado peruano, el Ejecutivo? Como ciudadano te digo lo siguiente, todavía nosotros estamos en diálogo, estamos... El país no puede ser una casualidad la emergencia de nuestra candidatura. Nosotros estamos construyendo con Carla y Humberto un liderazgo colectivo. Entonces estamos dialogando y dentro de algunas semanas nos pondremos de acuerdo quién puede mejor representar al país. Pero con respecto a esto, te lo digo concretamente. Si el 28 de julio no se establecen las responsabilidades políticas de quienes dieron esta orden infame, yo creo que no se va a resolver este desencuentro que hay con los hermanos del sur. Haber creído que son unos viles delincuentes y disparales, a mí me parece que la democracia renunció a sus valores que la inspiran, el derecho al diálogo, a la libertad, ¿no? Entonces, yo tengo las cosas, en este tema es muy claro, tiene que haber responsables políticas, y la responsable política es la señora Dina Boluarte y su gabinete que autorizó esa intervención violenta. Ya, pero el tema político no está en discusión, creo. El problema No, es si el está tema en discusión. judicial. No, sí está en discusión, querido. Bueno, que supuestamente Señor. el que manda, comanda, ¿no? Claro. Ya, pero o sea, Pero, finalmente ella es la que... ¿quiénes autorizaron? ¿No fue la señora Boluarte? De todas Bueno, maneras, claramente. de todas maneras. Ministros bien valientes, Así que es. se disparen, por favor. Ya. Ellos están disfrutando, van a disfrutar del confort de haber dejado el gobierno, algunos. ¿Y qué? Y nuestros policías y militares van a ser siendo perseguidos hasta que se mueran por una responsabilidad que tiene que asumirla primero la que dio la orden y el gabinete que autorizó esa intervención. Bueno, o sea que tú dices que también debería alcanzar la justicia a la señora Boluarte y su gabinete. Por supuesto, son los principales responsables, son los autores intelectuales de este hecho. O sea, tú sí encuentras una criminalidad en la acción de la Fuerza Armada, Policía Nacional, en esa coyuntura. Sí, yo no creo, yo no apuesto por el desorden, pero yo no creo que se pueda decir primero que los que trataron de tomar el aeropuerto eran delincuentes y la forma como reaccionó el Estado. Y te tengo que decir algo, Alfonso, una verdad. A mí me llamaron los equipos de inteligencia cuando se iba a hacer esa intervención. Querían dar su opinión al gobierno porque sabían lo que se venía. Me dijeron, gracias, no la queremos. Ahí está. Ahí están los resultados. Pero me dices tú, cuando una persona decide tomar un activo estratégico del país en una situación de emergencia, no es un delincuente. Mira, el Estado tiene que preservar la propiedad privada, sus instalaciones, pero no a costa, o sea... Pero te pregunto, ¿cuál vida vale más? ¿La de los que están en un avión privado que llegan a Cusco o Ayacucho, o los que quieren tomar el aeropuerto para generar un caos y de repente hacer que ese avión se precipite, no puede entrar Ya. y aterrizar? Mira, ¿Cómo generas un balance? Lo que tú dices es un supuesto. ¿Se tomó un avión? ¿Se atentó contra él? No. Porque se evitó que pasara al O sea, aeropuerto, pero estaban ahí. En las imágenes. O sea, el Han único- roto las... O sea, el único mecanismo que tú crees de solución era la forma de atacar y eliminar a las personas que se... No, pero ¿cómo los convencías? El diálogo. Mira, yo te digo, a mí me tomaron la provincia de la Convención, las Malvinas. Sí. Mira, lo están en YouTube. Mm. Y yo pedí que levantaran el paro, fui, dialogué con ellos y luego llegamos a un acuerdo. Diálogo, por favor. Pero si tú crees linealmente que la solución de un Estado de Derecho, yo soy un hombre de derecho, yo soy un hombre que creo que, no solamente porque la Constitución lo establece, sino por principio que la propiedad privada y las instalaciones públicas se tienen que respetar. Sí. Pero tú no puedes decir, la decisión de reaccionar con la fuerza debe ser la última decisión que debe tomar el Estado después de haber agotado mecanismos de diálogo. Sí, por ¿tú favor. recuerdas la cantidad Entonces, de
patrulleros, la cantidad de ambulancias que fueron quemadas y destruidas, la fiscalía, el Poder Judicial, las comisarías. Hay un policía que fue asesinado y Exactamente. quemado vivo al costado de un patrullero. Eso es condenable, pues, pero para eso está la justicia. Y dígase de paso, ¿por qué la presencia de Humberto Abante en el equipo de nosotros? Es un hombre con una gran capacidad estratégica y de conocimiento jurídico y político. Tiene que haber una reforma del sistema, de la administración de justicia. Y en ese sentido, que los responsables de este execrable crimen tienen que ser condenados. Yo no estoy diciendo que deben ser absueltos, pero yo lo que sí creo es que nosotros seguimos generando... O sea, pero ¿de cuáles hablas? ¿Hablas de los que tomaron los aeropuertos o hablas de la policía que en algunos casos pasó quizá más allá de su responsabilidad y mató a algunos Mira, inocentes? Mira, ¿A quién te refieres cuando dices tienen que pagar? Concretamente lo siguiente, mira, en la base de La Joya, por razones estratégicas, tenemos 8 bases Sí, claro. bien equipadas. ¿Cuál era la estrategia? Ahora la podemos decir. ¿Por qué tenías que mandar a los soldados primero y no sacar todos los tanques, todo el aparato que eso sí disuade y no genera daño? Se invirtió en la estrategia. O sea, tú hubieras sacado los tanques en lugar de a la policía. Claro, como una medida disuasiva, por favor, como una medida disuasiva. No se hicieron esos pasos, no te lo digo yo, me lo han explicado y como lo van a explicar al país algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales que están apoyándonos con aporte de información y para construir una estrategia. Pero te digo, los 15 meses que yo estuve como primer ministro, los problemas los resolvimos dentro del diálogo porque yo lo que sí tengo que decirle al país es que tenemos equipos de inteligencia de verdad envidiables, gente muy capaz. Y yo sí creo que a julio, un eventual gobierno aprista, liderado por uno del grupo, no vamos a entrar a aprender ni a decirle al país que hemos descubierto la pólvora. La estrategia está claro, es inteligencia, inteligencia, inteligencia. Pero no la vamos a decir en el curso de las campañas. El 28 de julio la pondremos en marcha. Me extiendo una pregunta más y pasamos a otra cosa, pero que quiero redondear tu pensamiento, es importante que conocerlo. Cuando tú reconoces que hubo una, digamos, coordinación entre varios grupos, inclusive políticos y violentistas, para generar una asonada después del 7 de diciembre del 22, después que se conjuró ese golpe de Estado, se logró detener a Pedro Castillo y otras personas, pero tú consideras que después de eso, esa gente que vino a Lima y que se produjo y que llevó a cabo estas asonadas en diferentes partes como Ayacucho, Cusco y demás, tenían una coordinación, tenían un objetivo que era interrumpir el Estado democrático, atentar contra el Estado de Derecho? No, el señor que estaba instalado en el Palacio dio un golpe de Estado fallido, ¿cierto? Un golpe de Estado. Ya, segundo, la gente tiene derecho a protestar. Es más, te digo lo siguiente, siempre hay que ir a ver el tema causal. El efecto está bien, tú lo resuelves ubicando a los responsables. Quiero decir de principio que los responsables de crímenes tienen que ser sancionados. Pero lo que sí creo es que es obvio, si el sur había votado por un señor para que gobierne y asume una señora que al margen de que Castillo está bien preso por sinvergüenza, por haber en pocos meses haber instalado en el gobierno gente inescrupulosa, pero esa señora se instala en el gobierno y la primera equivocación que tiene es que ella cree que le debía su elección al Congreso. Entonces los que pierden pasan a gobernar, como hasta ahora. Hoy día gobiernan los que no han ganado las elecciones. Y mira cómo están haciendo un dispendio de los recursos públicos. Entonces... ¿Pero quién ganó? ¿Ella? ¿En qué sentido? Me imagino, la elección la ganó la señora Boluarte. No. ¿No estuvo en la fórmula de Castillo? Claro, pero a ver, en el Perú la gente no vota vota por el señor Castillo. Yo creo que esta señora comete un error de interpretación. Ella es producto de la sucesión constitucional, que el Congreso estaba obligado a hacerla. Pero ella entendió que tenía que entregar el gobierno a los perdedores que estaban en el Congreso. ¿Y qué debió hacer ella? Y ella lo que debió hacer es un gabinete de ancha base. Ella debió hacer un gabinete de ancha base y no entregarse como ahora está secuestrada por el Congreso y no pasamos por la vergüenza de ver cómo el que hace el presupuesto no es
no es el Poder Ejecutivo, sino lo hacen los señores Acuña, los señores de los otros partidos, por favor. Bueno, correcto. Entonces, pasemos a otro tema. Hablemos un momento del APRA. El partido aprista está entrando en esta dinámica electoral propia de los partidos que van a presentarse. Algunos, unos están por delegados, otros un militante, un voto. Ustedes van a un militante, un voto. Exactamente. Es un riesgo, y es bien democrático, pero es un riesgo también. ¿Por qué puede ser un riesgo? No, pues porque a veces no se puede manejar bien y puede perder los favoritos. Así funciona, pues así cuentan algunos. Por eso pregunto. Yo soy demócrata. No, pero y si, quien lo hace por delegados no es menos demócrata, ¿no? No, exactamente. Ya. Pero yo prefiero que los valores que siempre han inspirado durante 100 años a para su democracia interna se exprese y no lebuleyadas como las que acaba de hacer este Congreso que ha hecho el marco electoral a la estricta medida de sus intereses. Entonces, nosotros somos un equipo que aspiramos a presentar una precandidatura dentro de las internas. Y si perdemos, nosotros inmediatamente nos vamos a sumar al que ha ganado. Ya. ¿Quién es el equipo en el que estás tú también como un componente? Carla. Vi la foto de Carla, vi la foto del doctor Humberto Abando. Carla, Humberto Abando, líderes regionales. ¿Algunos nombres me quieres mencionar? Todavía tranquilo, poco a poco. Esta semana vamos a anunciar algunos líderes importantes de 2 regiones importantes. Muy bien. Pero no puede esto ser una casualidad ni puede sorprender porque nosotros no tomamos decisiones imponiéndolas, sino dialogando y consultando. Estamos construyendo un liderazgo de equipo. Carla es una mujer inteligente, pero además es una chica que conecta muy bien con los jóvenes, su discurso es muy fresco, y ella está logrando que al partido se sumen gente que el partido necesita, jóvenes, las clases medias. Es interesante. El caso de Humberto es un hombre con mucha capacidad estratégica, es un hombre muy valioso para el tema jurídico penal, para la reforma de justicia. Y yo dentro de ese equipo aporto mi experiencia, porque yo sí creo que debe haber renovación, pero también creo que el APRA tiene otra responsabilidad tan igual como esa, ofrecerle al país un gobierno altamente competitivo. No podemos llegar a Palacio de Gobierno a aprender, no podemos llegar a los ministerios a aprender, por favor. No pueden llegar como llegó Alan García la primera vez. Siempre el aprender genera un espacio de dudas, de retraso. Yo creo que el APRA lo que tiene que hacer primero, desde el 28 de julio, decirle al país que el crecimiento no va a ser 3%, pues, el crecimiento tiene que ser 5 o 6%. Tenemos que tener los equipos que pongan en marcha desde el 28 de julio todos los elementos necesarios para garantizar, para estimular que la inversión privada pueda tener la seguridad de que entramos a un quinquenio de prosperidad, ¿no? Ya, ahora, el qué hacer con el país lo hemos escuchado en este programa de muchas personas que tienen experiencia de gobierno, otros que son noveles, pero en fin, o sea, el qué creo que las personas que ven Bahía Talks y Canal B más o menos lo tienen claro. O sea, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer en economía? ¿Qué hay que hacer en infraestructura, en salud, en educación? En fin, el cómo parece ser el tema en el que puede haber justamente un asunto por conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo haría una hipotética candidatura y gobierno de Velázquez Quezquén con el equipo que tú mencionas para poder llegar a ese crecimiento? ¿Cómo habría que hacer para poder pasar del 3%, magro, mediocre que todos vemos, a un 6 o 7 o más? Dejo sentado que yo no soy el precandidato. Todavía no hemos tomado la decisión. Conversar por tus ideas, en realidad. Tus ideas, digamos, casi personales, si quieres. Que quede muy claro. Es producto de tu experiencia, ¿no? Mira, producto de mi experiencia. Claro. Yo creo que sí podemos, en un año, llevar la economía a crecer el doble de lo que está creciendo ahora. Primero, en estos 15 años, se han venido aprobando una serie de barreras y obstáculos a la inversión privada, ¿no? Entonces, creo que hay que redefinir el rol del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Cultura. ¿Juntarías ministerios? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, pero lo que hay que hacer es facilitar la inversión privada. ¿Cómo facilita la inversión privada? Mira, la inversión pública ahora es 8%.
nosotros llevamos la inversión pública al 18%. Mm. Cuando tú llevas el desarrollo de la inversión pública a esos niveles, eso gatilla, activa el interés de la inversión privada. El 2016, el 2011, cuando dejamos el gobierno, no había el megapuerto de Chancay. Me dejo entender, no había un aeropuerto como el internacional Jorge Chávez. Necesitamos ingresar a una intensa actividad económica que nos lleve, por ejemplo, a producir infraestructura, para generar condiciones favorables para la inversión privada. Pero siento un poco tu temor, tu aversión a reducir el Estado. No. Es que hasta ahora no ha habido, Alfonso, esa es una posición de ultraderecha, yo no soy ultrista. Pero ¿por qué, sí. ¿por qué hablar de reducir o hacer eficiente es ultraderechista? Te digo lo siguiente, hay un estudio... ¿Y ultraizquierdista es hacerlo más grande entonces? No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué en lugar de poner etiquetas lo comentas? Yo creo que el APRA tiene que promover un estado de producción y no un estado de subvención. Yo no creo que el APRA tiene que llegar al gobierno para subvencionar a los ciudadanos, sino los jóvenes y las clases medias necesitan que el Estado les dé las facilidades para que puedan desarrollar todas sus capacidades. Mira, te lo dije... ¿Eres de ultraderecha entonces? No soy de ultraderecha, pero ¿sabes cuál es mi diferencia? Es que yo creo que el APRA no puede ser prepotente, el APRA no puede utilizar la prepotencia. El tema del Estado, y quiero ser muy puntual en esto, no hay un estudio en los últimos 15 años que nos pueda decir con cuántos ministerios y con cuántos empleados públicos debe funcionar un Estado altamente competitivo y eficiente. Pero ustedes no tienen experiencia en eso. Tú has sido PCM, has sido gobierno 2 veces. El APRA debería decirnos cómo eso debería reducirse. Pero hace 15 años yo sí creo que el tema del rol del Ministerio de Cultura y del Ambiente hay que replantearlo. Absolutamente. Bueno, parece que es ultraderechista. No es ultraderechismo. No es Tú has dicho que nadie piensa en reducir, es ultraderecha. Eso has dicho tú. Mira lo que se ha hecho en Argentina. Sí, lo he dicho y lo ratifico. ¿Por qué? Porque eso no supone sacar empleados públicos, pero sí supone, por ejemplo, prescindir de altos funcionarios, de viceministros, de autos, de camionetas, de seguridades, cuando tú puedes crear direcciones muy importantes. Entonces, yo lo que creo que eso tiene que responder a un estudio, pero yo no me alineo. O sea, que vas a llegar al gobierno para hacer un estudio. No, ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo, Alfonso. Porque acabas de señalar algo que me parece importante también subrayar, y es el hecho de que dices, hay que darle facilidades a la inversión privada. Así es. Y concretamente, los empresarios privados en los últimos años han mencionado y explicado con claridad una serie de pasos burocráticos que se han incrementado. Así, exactamente. Entonces, como en la minería, te dicen que para sacar una licencia o algún otro tipo de documento o aprobación, antes eran 3 pasos, después fueron 15, ahora son 240, y en vez de pasar 3 meses, te demoras 3 años por lo menos. Ya, eso es algo que va en contra del 6% o 7% que tú crees que podemos lograr. Nos mantenemos en el 3 y no menos porque Dios es grande, porque en realidad aquí hacer minería formal es realmente una obra de titanes contra el Estado. Así es. Por eso te preguntaba yo a ti, con tu experiencia, y eso yo creo que tiene un gran valor, Javier, porque tú vienes de haber sido un político en el Congreso y en el Ejecutivo. Tienes una doble visión muy interesante. Entonces, por eso te preguntaba, tú que has estado en las 2 canchas y pretendes volver si el APRA quiere y si el pueblo quiere, qué interesante sería tu visión, habiendo conocido eso, mirando cómo el mundo ha cambiado, para preguntarte, oye, ahora que tú, por X razones, imagínate, llegas al poder, ¿qué harías? ¿Cómo ayudarías a que ese Estado sea mucho más rápido, súper veloz, internetiano, 100%? Exactamente, mira, hay que aprovechar el aporte que ha hecho hoy día la humanidad con el tema de la inteligencia artificial. Pero te quiero decir lo siguiente. Después que dejé de ser primer ministro, me fui a estudiar a la Universidad del Pacífico, no a una universidad de estruchas, gestión pública. Pero yo he hecho una maestría de gestión pública estos 5 años que he estado en la calle y he podido ver las cantidad de trabas que tiene un modesto ciudadano para abrir un pequeño negocio. Una señora abre una peluquería, le cae la SUNAFIL, le cae Defensa Civil, le cae la Municipalidad, le cae la SUNAT.
Si eso hacen con ellos, yo creo que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, con la gran minería, sacar del camino todos estos obstáculos. Hay una oficina que se ha creado de regulación y le hemos estudiado en la Universidad del Pacífico y hemos podido ver la cantidad de regulaciones innecesarias que hay. Entonces, tenemos que facilitar, tenemos que desgrasar esta actividad de la gran minería que nos está dando estos ingresos. Mira, el oro cuando nos fuimos, la onza de oro costaba $800, eso cuesta 3.200, 3.200 y sigue subiendo. ¿Y para qué lo están utilizando la plata? Para gasto corriente. Acabo de venir a Lambayeque, que han hecho una posta de salud, un centro de salud, 80 millones de soles. Por favor, eso deben hacerlo los privados, por favor. Entonces, hay mucho por hacer, pero creo que lo que hay que hacer es hacer, por eso yo te dije, yo creo en la renovación, por eso creo mucho en Carla, creo en Humberto, que son rostros que han entrado a la política a aportar con su experiencia, pero con su capacidad. Pero yo tengo un compromiso personal. Yo creo que no solamente debemos promover renovación, sino que tenemos que ofrecerle al país no solamente ideas, sino que estas ideas se expresen en resultados concretos, porque tenemos que hacer un gobierno muy competitivo. Ya. Ahora, el señor Sillonis, Fernando Sillonis, ha hecho un estupendo análisis de cómo se incrementó la burocracia mala en los últimos 25 años aproximadamente, quizá un poco más. Y los cuadros que mostraba eran muy sencillos, eran muy simples. Mostraba, digamos, el crecimiento en el presupuesto de la nación, que siempre va creciendo, y mostraba la burocracia buena y la mala. La buena, él se refiere a maestros, policías, fiscales, jueces y digamos, el tipo de profesionales que se requieren en un país para que las cosas caminen. Pero a la mala se refería a todo lo demás que entra cuando el amiguismo y la antimeritocracia surgen. Y claramente, al final de García, comienza a aparecer un pequeño incremento en esa burocracia que no es tan buena. Pero, allí viene mi pregunta, lo que viene a continuación es un disparo hacia arriba de esa burocracia pésima, Humala y compañía. Pero también el gobierno de Vizcarra, por favor. Ya, por eso, Este gobierno peor todavía. Humala y compañía crece de manera descontrolada. Descontrolada, o sea, ya estamos en un país Tu apreciación es injusta. injusto. Sí, y la información que te ha dado Sillones es incorrecta. Ajá. Que me muestre las cifras, cuánto se incrementó la burocracia en el 2012 cuando fuimos al gobierno. No se olvidan, no deben olvidar que el gobierno de Alan García, los sueldos de la alta burocracia se redujo a la mitad, inclusive los congresistas. El presupuesto del Congreso era 417 millones, hoy día 1.500 millones con 130 parlamentarios. Sí. Tercero, si la burocracia se incrementó Al final, 2 o 3%, ¿sabe por qué? Porque se creó el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, Ya. querido Alfonso. ¿Y quién lo crearon? ¿Para qué lo crearon? Oye, no solamente era para cumplir compromisos internacionales, pero Uy. estuvo Antonio Brad. Fue un aprista el que creó el Ministerio de Ambiente, era necesario. No, pero Ahora, háblalo. Pues, pero han pasado 15 años. es uno de los grandes promotores de este desastre de la minería, el ambiente. ¿Por qué? Porque ha sido tomado ideológicamente, pues ha sido tomado en los últimos 15 años. Pero ustedes son un poco ingenuos, ¿no? ¿Por qué un poco ingenuo? Porque ¿quién va a tomar ambiente? No, yo creo que ese es un error y ¿sabe qué? Ahí, Javier. Y es una conclusión muy fatalista. Sí. Yo creo que el Estado de 28 de julio del próximo año tiene que ser absolutamente meritocrático. Perfecto. No puede haber Excelente. meritocrático, por favor. Lo que nos está dejando esta pesada herencia que comenzó con Humala y que termina con esta señora Boluarte, lo que nos está dejando es que al Estado están ingresando por cuestiones de carácter estrictamente partidario y no meritocrático. Y un eventual gobierno del APRA tiene que ser altamente meritocrático, pero también tiene que acabar con la alta rotación. Tú no puedes tener, por ejemplo, un ministro del Interior cada 45 días. ¿Cómo puedes construir una política pública si la de seguridad es una política de mediano y largo plazo? ¿Cómo tú puedes tener ministros en educación hasta que no tengan ni la menor idea de cuáles son los factores que condicionan la calidad de la educación? Entonces, si no apuestas a la educación, estás renunciando a generarle prosperidad a la gente. Entonces, nosotros tenemos las cosas muy claras y lo hemos demostrado en el gobierno de Alan García, pero te digo además, el gobierno del Perú que dejamos en el 2011 no es el de ahora. Hay nuevos desafíos.
Hay nuevos desafíos, lo que está pasando en el mundo, la influencia que tiene la inteligencia artificial, y yo creo que un gran debate que tiene que haber necesariamente es cómo incorporamos la inteligencia artificial como parte de los contenidos educativos obligatorios que deben entender los niños sin distingo en todas las escuelas y en todos los niveles de la educación pública. Una pregunta, me llama la atención, quería hacerte la siguiente. ¿Tú crees un poco en las encuestas? Un poco, sí, un poco. Digo, un poco, porque a veces, bueno, si hablamos de encuestas en Estados Unidos, en la elección última de Trump, están totalmente alteradas y amañadas para favorecer. No, pero las que tuvimos hace 4 años con Castillo. Castillo hace una semana no aparecía y las encuestas... Y ganó la elección. Y ganó la elección, sí, por eso un poco. Un poco. Un poco. Ya, muy bien, porque hay una encuesta, no me refiero a quienes están arriba, eso no lo quiero comentar, sino hay una encuesta otra, cuando le preguntan a los peruanos a nivel nacional, esta encuesta dice eso, y puedes decir que no crees, o sí, pero para conversar. Que se ha movido el espectro político en la preferencia sobre izquierdas y derechas, y que más bien hoy día en el Perú hay más gente que está pensando en que se consideran simpatizantes de la derecha que de la izquierda. Ha crecido considerablemente ese tema, obviamente por las desastrosas, digamos, gestiones de Villarán, de La Puente, en la Municipalidad de Lima, o de Pedro Castillo y de Sagasti y demás, ¿no? Estos grupos tan extraños. Y entonces yo me preguntaba si tú tienes una posición ideológica en la que consideras que estás tú o que está el Partido Aprista, pero básicamente tú, para no meter la paz, sino ¿cómo ves eso de izquierdas, derechas? Dices, es una conversación que no tiene relevancia, o sí es importante. No, ¿Qué ves ahí? Es relativa. Todavía hay sectores del país que siguen hablando de izquierda y derecha. Y yo creo que el tema del gran desprestigio de la derecha, o mejor dicho, el que se haya desvestido los verdaderos objetivos de la ultraizquierda, perdón, de la ultraizquierda, es no solamente por lo que tú has dicho, sino por lo que pasa en Nicaragua, por lo que pasa en Venezuela, por lo que pasa en Bolivia. Y no olvides que lo que ha pasado en Chile ha beneficiado mucho al Perú. Se han venido empresarios, están en Lambayeque, en el norte están. Pero hay algo que hay que sacar como lección, querido Alfonso. Yo soy optimista porque yo creo que los peruanos ya tomaron una decisión. Este es el modelo correcto, el modelo de economía abierta, de integración al mundo, y lo vamos a defender con uñas y dientes. ¿Qué es lo que falta? Mi apreciación. A este modelo económico, para que pueda avanzar a 6, 7%, necesita que lo acompañe un sistema político predecible, que lo sostenga y lo acompañe. Tú no puedes tener 6 presidentes en 5 años. Tú no puedes tener en 10 años 2 vicepresidentes que no fueron directamente elegidos, que gobiernan y gobiernan con programas por los cuales el país no votó. Tú dirás, no, eso... La democracia tiene valores que tienen que inspirar. Entonces, hay que hacer una reforma política. Y yo creo que este Congreso, si hay algo bueno que está dejando, es el sistema bicameral que ha permitido reducir estas crisis políticas que se dan, que el presidente cierra el Congreso y el Congreso va a calar al presidente. Yo creo que hay que hacer una gran reforma, tenemos que hacer una gran reforma política que acompañe esta intensificación que tenemos que darle a la actividad económica para que haya más gente que pueda disfrutar de la prosperidad. Hablo de una prosperidad compartida, ¿no? A ver, ¿cómo ves las relaciones con otros países? Hablemos, por ejemplo, de China. China es uno de los principales, o quizás el principal socio comercial en la actualidad del Perú por el tema de la minería. Así es. Y podría ser aún más con el tema de las exportaciones vía el puerto de Chancay. Y hay inversiones en diferentes sectores, no solamente en minería o el portuario, sino hay en energía, internet, en fin, están en varias cosas y parecen querer estar en otras más, con lo bueno y con lo malo. Pero esa relación tú, ¿cómo la aprecias? Intensificarla. Yo creo que nosotros tenemos muchas características y hemos tenido una excelente relación en los últimos 30 años con China. Hay que intensificarla. Creo que es un gran error de este gobierno no haber promovido zonas económicas especiales, no solamente para que eso sea una gran garita de intercambio de contenedores, sino una zona económica especial. Pero creo que lo fundamental que tiene que hacer el Perú es aprovechar de China, ¿sabes qué? Su transferencia tecnológica.
su transferencia tecnológica. Los americanos, no sé por qué siempre no nos han visto con el interés que nos han visto los chinos, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú, ya ese camino ya lo tiene diseñado. Hay que intensificar nuestras relaciones, no solamente con China, también con Estados Unidos. Es uno de los, el tema de exportaciones de fruta es uno de nuestros grandes compradores, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese tipo de relaciones hay que consolidarlas, hay que estimularlas. El país va a pasar en los próximos 10 años por uno de sus mejores momentos, pero esos momentos no son inerciales, tienen que ir acompañados de un gobierno que no solamente impulse la actividad privada, sino que modernamente cumpla ese gran rol contralor que tienen que hacer. Ese gran rol. O sea, cómo con los ingresos que tenemos reorientamos todo ese esfuerzo para sacar al 40% de la gente que menos ingresos tiene, pasarlos a la clase media. Es mi apreciación. En ese sentido, lo tengo las cosas muy claras, ¿no? Ahora, te hago una pregunta más estratégica con respecto de este tema internacional, que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, en el mundo, como tú conoces perfectamente, porque has tenido cargos de enorme relevancia, hay ejes, ¿no? Está el eje soviético, el eje norteamericano, el eje chino ahora, ¿no? Que son, digamos, los tres ejes más importantes en realidad. Bueno, has mencionado, por ejemplo, a Venezuela, has mencionado a Cuba, Nicaragua, que están en una relación con China bastante cerca y, bueno, con Irán se sonríen con la Unión Soviética, ¿no? Contra Estados Unidos, ¿no? Tienes a un régimen como el de Milei, que más bien no se acerca ni a los rusos ni a los chinos, sino se acerca más a Estados Unidos. De hecho, hay una comunicación mayor y así, digamos, los países se ubican en los bloques en los que quieren pertenecer. ¿Dónde crees que debe estar el bloque de intereses de Perú? Donde está la paz. Donde está la paz. Pero la paz no existe. Espérate, no, sí existe, por favor. Sí existe. O sea, si tú te vas a Ucrania, ¿existe la paz? ¿No? Te lo voy a decir así. He estado un año trabajando en un organismo internacional y he podido revalorar lo que significa los procesos de integración en el mundo. ¿Cómo quisiéramos que la Alianza del Pacífico, el Pacto Andino se pudieran repotenciar para que nuestras economías puedan poder beneficiarse de esas economías en escala? Yo creo que hay que saludar, por ejemplo, que Argentina está estabilizando su economía. Ahí, por ejemplo, hay un gran desafío para nuestros exportadores, para este intercambio comercial. Y yo creo que el país no puede decir, yo me alineo en el bloque asiático, pero yo no estoy de acuerdo con Milei cuando dice, con los chinos nada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros ese tránsito ya lo hemos superado. Durante 30 años nos hemos abierto al mundo, hemos formado un tratado de libre comercio y nos ha ido muy bien. Hay que estimularlos en ese sentido. Y cuando te digo que el criterio debe ser, el básico debe ser la paz, es porque nosotros, el país, no puede seguir distraído en participando por vía adhesión con países que creen que todavía estamos en el siglo XIX y el siglo XX, que su problema lo puede resolver con la violencia. Entonces, nosotros necesitamos resolver un tema interno acá, que es la desigualdad, que puede poner en peligro lo que hemos logrado durante 30 años. La desigualdad, más que la pobreza. Porque la gente dice, ¿por qué ese 20% se beneficia, ganan tanto? Ganan porque han sabido apostar. Este 20% que hoy día sostiene la economía, gran parte de la economía, han sabido apostar, han invertido. Y lo que hay que hacer es, como te digo, ese 75-80% de informalidad emergentes. El Estado tiene que apoyarlos, ayudarlos, no ser su enemigo. Los grandes emprendimientos se quedan frustrados porque, como te digo, el Estado les cae inmediatamente. Hay que revisar el tema de SUNAFIL, el tema de... Ya, pero ¿eso es con más Estado o con menos Estado? ¿Cómo los formalizas? Con un Estado eficiente, no con más Estado ni menos Estado. No es con 10 personas o 5 personas, no. Si las 10 son necesarias, pero que sean eficientes, que tengan las cosas muy claras, que sean grandes facilitadores. Pero tú no vas a entrar a construir un Estado nuevo. Tú estás entrando a administrar el Estado que tiene problemas gravísimos. Así es, exactamente. O sea, tú eres un hombre que has dejado la parte pública porque estás fuera de la política, como estamos
el 99% de los ciudadanos en el Perú, y nosotros vivimos y sufrimos y padecemos la burocracia, no solamente la del gran Estado, sino los municipios, los gobiernos regionales. En realidad es una maraña que está hecha, pareciera que para pedirte coimas o plata o para ponerte una serie de trabas, complicarte tanto la vida que la gente dice, mejor soy informal. Entonces, eres presidente del Perú, es un hipotético que voten por ti. Nos sentamos a hablar con el presidente Velázquez Quezquén. Ahora, tú no vas a empezar a construir un Estado ese día que llegas. No. Tú, con la experiencia que tienes que tener tu receta lista y decir dónde voy a cortar grasa para dejar carne y hacer que todo camine mejor. Entiendo que un tema es la tecnología. La tecnología ayuda mucho. Exactamente. Pero la tecnología ayuda cuando hay voluntad política. Así es. Porque si no hay voluntad política, la tecnología no va a funcionar. De hecho, en el Perú somos uno de los estados más atrasados en gobierno electrónico de la región y del mundo. Así es. ¿Pero por qué? Si aquí hay expertos programadores, la gente en el Perú se mueve. Mira, ¿cómo es, no? Somos el país que más consume per cápita TikTok. ¿Puedes creer eso? Sí, exactamente. ¿Y por qué? ¿Y lo hacen? Porque la gente, como se pasa en el tráfico horas, la gente mira TikTok. Muy bien. Entonces quiere decir que el peruano está recontra conectado. Recontra conectado. La pregunta es por qué el Estado no se conecta al ciudadano para darle servicios o él hacia el Estado para poder beneficiarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que falta es hacer una gran reforma en el Estado, pero concretamente hay que aterrizar. Lo que falta es los diseños organizacionales de las instituciones públicas son aquellos que se hicieron hace 10 o 15 años. No están impactados por estos grandes cambios tecnológicos. Entonces, no todo, pero cada burócrata define su puesto creyendo que el requisito que le pone la gente le permite legitimar su puesto de trabajo. Y por eso hay una resistencia, Yo me acuerdo que cuando tú viniste al Perú hace 20, 25 años y trajiste este tema de los cambios digitales, parecía una novedad, ¿no? Mira, hoy día ya no es mañana, ya es ayer. Estamos atrasados, ¿no? Estamos atrasados, ¿cierto? Totalmente. Entonces, yo sí creo que tenemos que evaluar la posibilidad que tenga que haber un ministerio de las tecnologías, como lo hay en Colombia. Y mira, y te lo digo porque en Colombia el Ministerio de las Tecnologías ayuda, por ejemplo, a regular moderna y técnicamente determinados productos que son sensibles. Yo tomé una pastilla para la presión hace 20 años, ¿ah? Que es de un laboratorio francés, el mismo laboratorio. En Bogotá me cuesta 50 soles, porque voy a ver a mi nieta cada 2 o 3 meses, mi nieta vive allá, y acá cuesta 200 soles. ¿Por qué cuesta 200 soles? ¿Por qué? Habiendo el estado elefantiásico, ¿no? Habiendo este estado, ¿por qué? Porque no hay regulación. Y cuando nos escuchan hablar de regulación, algunos sectores de derecha conservadores dicen, no, ya quieren estatizar. No, señor. En Alemania... No, tú has leído mal a la derecha, porque la derecha de la que tú hablas es la derecha que nadie quiere. La derecha de la que hablamos algunos, y yo me considero un hombre de derecha, es la derecha eficiente, meritocrática, la derecha social, la derecha solidaria, la derecha que va contra los lobbies, la derecha que va contra las farmacias, contra los oligopolios, contra las compañías que quieren activarse en los mercados. Esa es la derecha que yo creo, la derecha de la inversión, la derecha de la familia, la derecha que defiende la familia. Ese es el problema, pues, Alfonso. ¿Cuál? Que cuando uno dice, yo soy de derecha, terminas atrapado. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy un hombre de izquierda, pero yo creo que el mercado es imprescindible en la sociedad. Pero tú estás atrapado de repente. Pero es un instrumento. ¿Por qué no estás atrapado? Es un instrumento del Estado. Te digo por qué. Porque yo creo que el mercado se ha hecho para que los agentes participen, compitan y le ofrezcan al consumidor precios competitivos. Y lo único que tiene que hacer el Estado es evitar que haya concentración de precios para perjudicar al consumidor. Así es, perfecto. Pero ¿Estás de acuerdo o no? Sí, pero... Entonces eres compañero. No. Eso es lo que pensamos nosotros desde la izquierda. Tengo un gran respeto y aprecio por el partido aprista y por todo el equipo también que tú tienes. Tengo un gran aprecio personal a ti. Gracias, Alfonso. Pero lo que no entiendo es por qué crees que porque soy de derecha estoy atrapado y tú porque eres de izquierda no estás atrapado. No, yo no soy de la izquierda. Acá soy de izquierda. Sí, soy un hombre de centro izquierda. Ya, y no estás atrapado. No. Y yo sí porque soy de derecha. No, yo sí porque yo veo que yo creo que aquí en el Perú, no, además digo, sin ser pitonizo, que no va a ganar la ultraderecha, aquellos que creen que... Sí, es ultraderecha. Mira,
No, pero es que tú eres un político. Mejor no te doy nombres, pero sí te digo los institutos por Pero tú análisis. eres un hombre que tiene temor. No es que no tenga Jamás. temor, no, lo único que te digo es lo siguiente. Yo creo. Además, tú tenías una chapa. Zipán, te decían. Yo creo que Zipán viene pues del telúrico Tambayeque. Y en el imperio incaico había mucha democracia. Pero te digo lo siguiente. Lo que yo creo es que debemos consolidar un gobierno de la ley sobre los hombres, el Estado de Derecho. Creo que la ley se tiene que respetar, pero creo que el país, la interpretación y la aplicación de la ley tiene que ser en función de los contextos, de los casos concretos, no ser inflexible. Entonces, para mí sería ideal que, la ley dice esto. Yo he escuchado a algunos de derecha conservadora decir, no, que se aplique la ley. ¿Qué es la ley? Que salgan los policías y disparen. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que el diálogo debe ser el factor fundamental la herramienta fundamental que debe tener la democracia para lograr estos objetivos que todos perseguimos, tanto los de derecha. Y yo no te veo peyorativamente que porque me digas que eres de derecha. No, yo no me siento peyorativo, así piense cualquiera. Así te lo digo. No me siento muy como... Lo que sí de verdad, yo respeto a la gente de derecha, gente como tú, mucha gente de derecha, lo respeto, y también yo he podido ver a la luz de la evidencia, darme cuenta de que haber hecho este acuerdo que hicimos en el 2016, generamos una confusión en la militancia y tuvimos un revés electoral, ¿no? Pero el tiempo pasa. Sí, el tiempo pasa, pero ahora te digo... La lectura en el mundo va cambiando. Han pasado 15 años. Hay un hartazgo enorme sobre todas las políticas woke y de ese tipo. Por supuesto que el wokismo, ese caviaraje que existe, todo ese tema, la gente está harta que le quieras hacer baños para hombres, mujeres y vayas a ver Dios quién. Eso la gente no quiere saber nada. La educación de género, o sea, todo ese tipo de políticas, la gente está aquí. Por supuesto que sí. Pero ahí estamos juntos, ¿no? Por supuesto, hay prioridades. Por ejemplo, lo que hay que hacer, el Ministerio Público tiene que dejar de ser un partido político. Tiene que dejar de ser un partido político. Inmediatamente ven que sale alguien, inmediatamente... proceso para descalificarlo. Le ha pasado a Humberto. El caso de Humberto Abanto. Estuvimos conversando acá, al día siguiente es una oposición otra vez contra él. Esos casos hay que proscribirlos. Yo le pregunté a Humberto, le he preguntado a Jorge el Castillo y le he preguntado a otros políticos que han pasado a conversar por aquí, si ellos consideran que el Ministerio Público podría ser un disruptor al punto que pueda modificar la voluntad popular en el próximo proceso. Sí, hay ese peligro, Mira la posición inconstitucional y desafiante de la fiscal Delia Muñoz de no querer cumplir un mandato de la Junta Nacional de Justicia, y también la debilidad de esa institución de no hacer cumplir sus resoluciones. Mira, todo el sistema de administración de justicia tiene que ser reformado. ¿Cómo es posible, algo conozco de esto, que una fiscal de la Nación pida una suspensión de otra fiscal por 22 meses porque el Congreso no ha procesado un antejuicio constitucional? Yo no defiendo a la señora Benavides. Lo único que digo es cómo se soliviantan, cómo se perforan los procedimientos constitucionales. Y si la gente ve que a un alto funcionario fácilmente le pueden aplicar este tipo de medidas excesivas, como este abuso que cometen con Humberto Abanto, que les pica mucho de que sea un compañero del partido y sea uno de los mejores penalistas que tiene el Perú. Y yo lo conozco por su capacidad estratégica. Entonces, eso tenemos que proscribirlo. Con eso no va a funcionar el sistema, mi querido. Para ir cerrando, te quería preguntar por un hecho lambayecano que tiene que ver con el proyecto Olmos. Entiendo que existe algo así como el término del contrato de concesión del trasvase, y algo va a ocurrir a fines de septiembre que se quedaría sin operación esa parte del proyecto, ¿no? Que tiene dos, ¿no? La irrigación y la parte de la bocatoma y de la represa en general. Y el gobernador está señalando que no recibe, digamos, los compromisos del Ministerio de Economía para saber qué va a ocurrir. Y faltan algunas semanas. Hasta octubre. Para, digamos, que se entregue el manejo de esto. Aparentemente
no se sabe a quién exactamente, no siendo una inversión de varios cientos de millones de dólares la que se ha realizado allá arriba. Entonces no es como un departamento que termino hoy y mañana entra otro inquilino, ¿no? No es como un carro que dejo y otro lo maneja, ¿no? Este es algo más complejo que está gestionado por decenas de especialistas con un conocimiento previo de lo que está ocurriendo. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué está sucediendo en general? El arándano y la palta son productos de exportación peruanos que hoy día lideran el mundo entero. El arándano, es decir, somos el primer país productor de arándano cuando no éramos hace 10 años, éramos cero. Y así como es, hay otros productos que están ahí y esa frontera agrícola se está expandiendo por el agua. ¿Cómo es posible que, siendo tantas cosas buenas las que vemos, con tanta inversión y trabajo para la gente en la zona de Lambayeque, cómo puede ser que no se ponga de acuerdo y hay una visión clara de todos los actores? ¿Qué pasa? Primero te diré, discúlpame, conozco algo. A raíz del problema de Olmos, le pedí al Colegio de Ingenieros de Lambayeque que me pudieran informar cuál era la opinión técnica y tuvieron la generosidad de recibirme como ciudadano y me explicaron el tema. Yo he participado desde que el gobierno de Fujimori, el segundo gobierno, al 2019, se afectó 111.000 hectáreas de la comunidad campesina para el producto. Este es un proyecto, era un proyecto hidroenergético, Olmos. Luego se separó en dos, la parte energética y la parte hídrica. Luego la parte hídrica es una proyección de 110.000 hectáreas. Se ha hecho una primera etapa, 35.000 hectáreas, 38.000 hectáreas. Para esa primera etapa se ha hecho una concesionaria que maneja la operación del trasvase de las aguas tabaconas a la presa de Limón, y hay otra, creo que pertenece a la misma empresa, hay otra empresa que se encarga De la irrigación, exactamente, la distribución del agua. exactamente. ¿Qué es lo que pasa? La presa Limón de 40 metros de altura se ha hecho para esta primera etapa. Para esta primera etapa. Entonces, cuando se dice que la salida dice, quiero que me resuelvan rápido porque queremos elevar la presa Limón. Recrecer 40 metros más. Eso sería tomar parte de la segunda etapa, debería ser un proyecto integral. Lo que creo que ahí es cómo descolmatamos. O sea, se dice que se ha colmatado la presa Limón al 65, 70%. La primera pregunta que yo hice en el Colegio de Ingenieros, ¿y los operadores que están ahí, por ejemplo, los grupos económicos que han comprado? ¿Cuál es su opinión de ellos? ¿Cuál es su opinión de ellos? ¿Tú lo has escuchado? ¿Cuál es la opinión de ellos? No. Me preocupa a mí. Segundo, yo no creo que un fiscal pueda resolver ese problema porque no es especializado. Y tercero, estamos en vísperas de que se venda el contrato de concesión. ¿Y en qué nos quedamos? O sea, nuevamente lo que hicieron dos fiscales aquí en el país. O sea, no entiendo en qué va a acabar, pues porque al final los temas legales van por una vía que acá tiene que mantenerse la operación. La operación tiene que continuar el tiempo que resulte necesario darle una solución a este entrampamiento que hay entre la empresa que administra el agua y el gobierno regional. No olvides que esta es una obra que la administra el gobierno regional. Lamentablemente tiene pésimos funcionarios en la autoridad de Olmos. Está el amigo del gobernador regional que no sabe nada de este tema. Entonces están entrampados y lo están politizando, lo están politizando, y vamos a volver, a mí me han pedido opiniones en la país que tome posición por una y otra cosa. Yo lo que he hecho como político es ir al Colegio de Ingenieros. Técnicamente te han dado una visión. Exactamente. Ellos, hay alternativas, dicen, oye, deben ampliar el plazo. Para licitar a una empresa que maneje esto. Exactamente, ¿no? Que en términos muy concretos, pueda continuar con la operación. Lo que sí sería grave, Alfonso, para mí, es que paren la operación por un bendito argumento político. Como tú dices. Pero no puede parar. Porque si eso para, yo entiendo que la parte de la irrigación, que tiene contratos con cada una de las empresas privadas para que le suministre agua, sí o sí, te van a demandar de una manera que al final vas a ir contra el gobierno regional. Eso va a ser un desastre. Exactamente. Siendo un caso de éxito mundial en este momento. Exactamente. Y yo lo que creo es también, mira, yo sí estoy preocupado en Lambayeque, porque el gobierno regional, que es el titular de esa concesión, hasta ahora, bajo 50 argumentos, no han legitimado esa intervención que es muy importante. Para mí es muy importante Olmos. Y yo saludo que eso lo impulsó Yehude Simons. Yo no soy juez ni Dios para juzgar su conducta, pero ahí está. Y lo que ¿qué es lo que hay que pasar? No se ha cumplido
con llevarle agua conforme el compromiso contractual a los comuneros del llamado Valle Viejo. Son 5.000 hectáreas que necesitan conectividad de agua. El contrato establecía que a ellos, en compensación, porque no se les pagó por haber afectado las 112.000 hectáreas, se le debería dar un precio preferencial que lo debería establecer ¿quién? El gobierno regional. Pero como no le han hecho las conexiones, entonces ahí tenemos un problema social. Entonces, en simultáneo tenemos que resolver. La verdad, el tema del contrato hay que dejar a los técnicos que lo hagan, los políticos no debemos manosear eso. Lo que debemos hacer es que esos agricultores del Valle Viejo tengan el beneficio del agua como lo tienen los que ahora pagan por su agua las grandes empresas. Entonces, pero yo no creo en una salida a la que hicieron los fiscales acá en Lima, que comenzaron a perseguir todas las obras que supuestamente decían que había corrupción. ¿Quiénes descubrieron la corrupción de Odebrecht? ¿No la descubrió Estados Unidos? Sí. ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¿No les puso una multa y les dijo que tenían las obras? En una. Se acabó el tema en 15 días. Y acá todo lo de... Vamos 8 años. Ahora tenemos fiscales privilegiados con viáticos, con camionetas, con seguridad, con presupuestos. ¿Y cuál es su resultado? Todas sus denuncias están yendo al tacho. Sí. No, y la impresión que da es que esto va a volver a comenzar. O sea, va a volver a abrirse nuevamente otra vez una cantidad de juicios y investigaciones que vayan... O sea, lo que da la impresión es que en el Perú, lo dijo acá muy bien Francisco Tudela, ¿no? Dijo, el problema con el Perú, Alfonso, es que muchos de los hechos políticos no concluyen, se mantienen de manera permanente. Así o sea, pareciera que el Perú siempre sigue ocurriendo lo mismo. Mira, Porque no ha pasado, no se pasan páginas. Y lo que dice el doctor Tudela es verdad, Alfonso. Fuerza de Tarea que se creó en Brasil ha sido desactivada hace 2 años. Y estos señores siguen con los privilegios del equipo especial, por favor. Pero en casi todos los países el tema terminó. Lavajato concluyó. Encarcelamientos, procesamientos, pagos de reparaciones civiles. En todos hubo lo que exactamente. Y concluyó. Exactamente. Estados Unidos, que fue el más grande, fue el más rápido. Y el que descubrió, fue el que descubrió. Y el más rápido. Porque ahí, por usar el sistema, aplicaron el cheque, gracias, hasta luego, sigan trabajando. No vayan a meterse en el lío porque va a ser... pero si uno plantea esa, no, está con los corruptos. Si uno plantea eso, está con los corruptos. Pero entonces lo que da la impresión, y ahí vamos cerrando, es que este asunto de Lavajato parece una especie de membresía o logotipo o etiqueta para hacer famosos a algunos. Exactamente. Es cierto que hay casos como el de Susana Villarán, que es evidente, por ser de Toledo, es evidente, pero de ahí han utilizado ese cliché para hacerse famosos. Para perseguir. Sí. Para perseguir. Bueno, han perseguido a Alan García. ¿Cuál es el resultado concreto? A ver, ¿cuál es el resultado concreto de ese equipo especial? Yo creo que si los fiscales especializados, cada uno en su momento, hubieran hecho su trabajo, esto se hubiera resuelto de la mejor manera. Entonces, yo espero que Olmos, yo soy el lambayecano, claro, yo espero que en Olmos no se imponga el momento político. Mira, estamos en pleno proceso electoral y ya los políticos comienzan a presionar. ¿Quién es el más radical? Es el que va a ganar. Yo creo que hay que actuar con seriedad. Yo lo que hice fue ir al Colegio de Ingenieros y me dieron esta información que te la estoy proporcionando. Yo espero que los técnicos, el gobierno regional y el nacional puedan plantear una solución razonable para que la operación se mantenga, para que no se dé lo que tú has dicho. Porque suspenderla, eso va a generar demandas en las que el Estado siempre las pierde. Pero además es una pérdida de competitividad del mercado peruano donde estamos líderes. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, realmente pareciera que los encargados de querer buscar esa parálisis están asociados con la competencia peruana en el mundo. Porque va a malograr a los arándanos, las palas, todo lo que estamos haciendo, que ha costado tantos años traer tecnología y te doy la razón, Alfonso, pero te digo lo siguiente. Por eso te digo que los políticos son los que menos debemos meternos en este momento en ese tema. Debe haber en Olmos una solución técnica. Máxime cuando los políticos ahora, los que quieren reelegirse, quieren usarlo como bandera el tema de Olmos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Los beneficios que ha dado esas 30.000 hectáreas, de verdad que son inconmensurables. Y yo creo que Lambayeque va a seguir avanzando y el país
cómo ha mejorado la calidad, el rubro de las exportaciones no tradicionales y fundamentalmente la fruta nos ha colocado al Perú entre los dos o tres productos de frutas están entre los 10 que más se exportan en el mundo. Así es. Y gracias a oro. Sí. Cortito, ¿qué te parece el desempeño del alcalde de Lima, López Aliaga? Bueno, es un desempeño electoral, muy electoral. Desde que ingresó, entró con la idea de no resolver los problemas urgentes de Lima, sino ha utilizado todos los años la maquinaria electoral y ya se va, Creo, de principio creo que es una falta de respeto a los limeños que un señor que le ofrece ser potencia mundial a Lima, a medio camino se va. No me parece, ¿no? Pero bueno, lo tendremos en la cancha. Y lo que sí tengo que llamar la atención es mucha casualidad, ¿no? Las dos personas que tienen mucho dinero, que lo han ganado con su esfuerzo y que muchos peruanos han votado por ellos pensando que ellos iban a desentar la política, utilizan el aparato del Estado para hacer campañas políticas. ¿Quiénes son los dos? Lima y Trujillo, y La Libertad. Ah, te refieres a López Aliaga en la alcaldía de Lima y al señor César Acuña en el gobierno regional Puesto que sí. de La Libertad. Pero tampoco lo junto, ¿eh? Porque en La Libertad tú miras los escándalos que hay, cómo se están levantando la plata del Estado. En La Libertad he visto anoche un reportaje impresionante, la corrupción que hay en el gobierno regional de La Libertad. Y señores intocables, dice, pido que intervenga el Ministerio Público, los Ministerios Públicos están sus amigos. Piden que intervenga la Contraloría, en la Contraloría está gente de APP. Entonces, yo creo que hay que volver a activar y darle independencia a los organismos de control, ¿no? Es muy importante. ¿No reconoces obra en Lima positiva del alcalde? ¿Cómo no? Porque como ese mezquino está llevando agua a los pueblos jóvenes, por favor. Está llevando agua a los pueblos jóvenes. En el tema del tren hay una discusión que debió haber un proyecto primero, después. Pero ya estamos en una situación de hecho. Lo que creo que hay que hacer es avanzar. Y todo lo que sea avance en el país, yo creo que el APRA no tiene por qué cuestionarlo, ¿no? Keiko Fujimori no ha dicho aún que va a ser candidata. Algunos creen que sí, otros que sería solo senadora, que puede haber otro candidato del fujimorismo, en fin. Pero tú, ¿cómo ves esa agrupación política? En Keiko, por ejemplo, yo la verdad que cada vez que me he encontrado con ella le he saludado, la he felicitado, porque va a dejar, de repente no vuelva a ganar, que va a postular, de repente no vuelva a ganar, ¿eh? No vuelva a ganar, hay más posibilidades que no gane, porque en ese sector han surgido actores como el señor López Aliaga y la potente candidatura de Philip Baker, ¿no? ¿Te gustaría contarte con ella en una, digamos, final de segunda vuelta? Mira, con quien sea, estamos preparados para enfrentarnos, pero te digo, la señora Keiko Fujimori, yo le he felicitado porque ha sido una mujer que durante 10 años ha construido un partido, ha hecho partido. Y han tomado muchas de nuestras experiencias, por ejemplo, tienen una bancada en el Parlamento. Lo que no ha podido hacer, ha hecho un partido, pero lo que no ha podido hacer es un partido con elementos que tengan trayectoria, que destaquen, ¿no? Tú ves un gabinete, por ejemplo, un entorno del expresidente Fujimori, con lo de ahora, tú ves que Fuerza Popular, todos los procesos electorales para imitando, convocando. Yo creo que deben darle oportunidad a sus cuadros que en el partido vienen formando. No me quiero descubrir, serán sus estrategias electorales, pero es mi apreciación y por eso creo que no han podido avanzar, ¿no? Sí. El imitador Carlos Álvarez tiene también alguna presencia en diferentes sondeos o en la opinión de algunas personas. ¿Cómo ves esa candidatura? Democrática, la saludo, es una persona que le da mucha felicidad a los peruanos, pero te digo, en la tarea del Estado, muchos dicen hay que renovar la política, pero adicionalmente a renovar la política, el APRA adicionalmente a eso tiene que proponer un gobierno absolutamente eficiente. No vamos a entrar a aprender al gobierno, tenemos que poner en marcha, activar todos los factores que puedan impulsar la economía y ordenar el Estado para orientar todo ese beneficio, orientarlo hacia ese 40% de gente que necesita que el Estado llegue a ello. Pero tú no harías lo que ha hecho Boluarte. O sea, ustedes, en un hipotético triunfo aprista en el gobierno, ustedes lo que harían sería un gobierno de ancha base o te circunscribiría solamente a los apristas. Te lo digo como aprista, en la enseñanza de Alan García. Alan García, cuando ganó el gobierno, el segundo gobierno, participé, él dijo,
La votación del APRA es el 22%. Hemos ganado segunda vuelta con votos prestados. La circunstancia del país impone que sea un gobierno abierto. Fuimos 5 ministros apristas y el resto eran ministros independientes. Y se convocó a lo mejor. A Antonio Brac, a Viente, se convocó a Antro Flores, a Rafael Rey, se convocó a Lucho Carranza. Y lo único que Alan sí ha mantenido en sus 2 gobiernos es el ministro político que tenía que ser del APRA, con la única excepción que fue el caso de Evo Decimo, porque entendimos que era una circunstancia muy delicada la que había pasado, y de ahí creo que esa es la línea correcta, no entramos a copar el Estado. Además, tenemos miles de profesionales que tienen experiencia en el Estado del APRA, pero no tenemos todo para cubrir el Estado. Y mal se haría en decir que va a ser un gobierno de camiseta aprista, como ahora que es un gobierno de la UCB, ¿no? ¿Y qué piensas de Philip Butters? Es una candidatura interesante, es un pata que comunica muy bien, y he podido verlo ya después de lanzada su candidatura, y lo he visto muy inmiscuido y conocer los problemas del país, y comienza a ver las cosas con prudencia, porque te repito, Alfonso, la mano firme es diferente es diferente a la mano dura. ¿Y qué es Philip Butters? ¿Dura o firme? No, yo espero que sea mano firme. La mano dura es aquellos que quieren ganar una elección diciendo voy a aplicar la pena de muerte, voy a denunciar la convención. Aunque la gente Eso pida no. eso. A ver, ¿por qué no pones en consulta si la gente quiere que le pongan tributos o no? Voy a decir que ¿Cuál no. sería el resultado? Que no. Entonces tiene que ser un hombre de Estado. Hay veces que hay que hacer las cosas como a veces no le gusta a la gente. Pero eso, el impuesto se legitimó, en la humanidad se legitimó para sostener el Estado, para hacerlo funcionar bien, para generar prosperidad en la gente. Pero ahora se están utilizando, mira cómo en el Congreso se arranchan los presupuestos. Como el año que pasó, que con mucha pena y vergüenza vi cómo le pusieron en el Congreso 3.000 millones de gasto corriente al señor Arista, creo que era el ministro de Economía, en el presupuesto. Eso nunca ha pasado. Ni en el gobierno de Humala, mira, para que tengas una idea. Entonces, con una farra fiscal y todos los beneficios que estamos obteniendo de este crecimiento un poco magro, que lo estén destinando a gasto corriente y a estudios, mira, te digo, en Lambayeque, el gobierno regional de Somos Perú, la autoridad de Olmos, que es el amigo del presidente del gobernador regional, ha entregado a dedo una consultoría por 8 millones de soles. ¿Sabes cuántos 8 millones? Una consultoría, 2 millones de dólares. Y me he puesto curiosamente a investigar cuánto cobra un premio Nobel, ¿no? Por un estudio, ni medio millón de dólares. Así se está gastando la plata de Ordes. Increíble. Por eso hay que ordenar, y creo que el Perú no puede seguir funcionando con 25 caciques como ahora, ¿no? La última, ¿tú crees que aparezca un outsider, un Pedro Castillo? ¿Identificas alguno de los 30 y tantos o 40 que tenemos hoy? Sí va a aparecer, pero la izquierda radical va a aparecer. No sabes, no te aventuras a dar un nombre todavía, estamos a 8 meses. No, va a aparecer y de repente entra a segunda vuelta. De repente no hay que subestimar todo ese conglomerado. Pero yo creo que en los sectores del centro izquierda y sectores de la derecha ya no hay necesidad de outsiders. Yo creo que ya hay el escenario político de gente que comienza a generar expectativas en el país. Y además, como te he dicho, ¿no? Un outsider que te hable de una nueva constitución, que te hable de cambiar el modelo económico, sería una aberración. Yo creo que la mayoría del país ya prácticamente plebiscitó eso. Y lo que me ratifico es que necesitamos urgente una reforma política que acompañe ese gran cambio que ojalá el APRA comience a impulsar a partir del 3 de julio del otro año, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier, muy amable por tu tiempo. Gracias, Alfonso. Amigos, todo por hoy, nos despedimos hasta mañana, gracias y buenas noches.